Y estamos aquí en PBO Mediodía, hablando de todo este tema político, ¿no? Pero no podemos descuidar de ninguna manera el asunto de la pandemia. La pandemia nos sigue agobiando, sigue matando gente, nos sigue desnudando como gobierno, como Estado, como país, por la precariedad en la que hemos vivido en los últimos años y porque se terminó de desnudar justamente con esta crisis. Y esto no ha sabido ser manejado ni por el gobierno de este impresentable Martín Vizcarra, que estuvo e hizo mucho daño al país, ni por el actual gobierno, que es la continuación del gobierno de Vizcarra, este gobierno de los morados, porque todavía no se ve, digamos, una mano contundente para el tema de la pandemia. Específicamente porque si ya estamos terminando la segunda ola, es evidente de que deberíamos de aprovechar esta bajada en la pandemia para tomar medidas. Creo no equivocarme, no es cierto, estoy ya con el doctor Luis Solari. ¿Me estoy equivocando, doctor, o es el momento exacto, ahora que estamos decreciendo en las cifras, para tomar cartas sobre el asunto? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Buen día, gusto saludarle, señor Bravo, y también a todos los seguidores del PBO. Bueno, lo que pasa es que eso como que está atenuando, por ratos parece, pero el otro día hemos tenido otra vez 400 fallecidos. Lo que sucede es que la vacuna en todas partes tiende a reducir las hospitalizaciones y las muertes porque tiende a reducir los casos severos. Pero eso en realidad solo se llega a ver magníficamente cuando hay, como ha dicho el ministro de Salud, 70 o 75% de vacunados. Lo que tenemos simplemente se está terminando el impacto de la primera vuelta electoral y también pero vamos a tener ahorita el impacto del Día de la Madre y después vamos a tener el impacto de la segunda vuelta electoral. Entonces, ¿y por qué hay estos hipos? Porque el ministerio ha abandonado el control de la transmisión en la comunidad. O sea, la mejor forma de no morirse y de no ir al cuidado intensivo, ¿cuál es? No contagiarse, pero como el control de los contagios ha sido abandonado porque se siguen haciendo pruebas que no detectan el virus, se sigue sin hacer pruebas a los asintomáticos, no hay rastreo por celulares, las cuarentenas se hacen a tontos y a locas, no se ¿ha visto usted? No, 600 creo más, no sé cuántos paraderos COVID en Perú, en Lima. En Lima. En Lima nada más. Y no hay control de las aglomeraciones, ni siquiera en esos paraderos que ya están ubicados. Seguimos con el problema del oxígeno en los tratamientos, hay desprotección al personal de salud, comenzando que se le ha puesto una vacuna a los mayores de 60, a los que trabajan de 60 a 70 en el sector salud, una vacuna de la cual no hay ninguna información en el mundo de cuál es la protección que da. No hay campañas y recién se ha comprado la primera máquina para vigilar cómo muta el virus y en las vacunas venimos retrasados. O sea, de los 9 puntos de la estrategia hay algunos que ni se han hecho nunca, otros que se han abandonado y el gobierno se ha concentrado en la vacuna y el oxígeno, que es exactamente lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que no hay que hacer, sí hay que vacunar, pero no hay que abandonar el control de la el control. Estamos a la deriva, literalmente. Básicamente a eso iba, y usted con esto que lo denomina hipo, ¿no? Con esto que sentimos como que estamos bajando, y seguramente va a haber una tercera ola, porque creo que no vamos a escaparnos de esta. Justamente aprovechando este hipo, ¿no es que debería de haber control? ¿Cómo podría ser, a modo de sugerencia, para que lo escuche el doctor Ugarte? ¿Cómo deberíamos de trabajarlo? Haciendo la lista haciendo bien la lista que acabo de leer, los 9 puntos, uno, solamente pruebas que detecten el virus, y comenzar a hacer rastreos masivos que incluyan a los asintomáticos. En un famoso estudio que hubo en un pueblo italiano que le hicieron pruebas a todos y cerraron el pueblo, la mitad no tenían síntomas y esos contagian, pues que da miedo. O sea, hay que hacerle pruebas a todos, no solamente a los que está enfermo. Todas las pruebas que se hagan, acá solo se hacen a los que tienen síntomas, por eso no se detiene nunca pues la transmisión, porque los que no tienen síntomas son como el 40%, entonces solamente con eso y con el rastreo por los celulares, con eso ya haríamos bastante, pero si además controlamos las aglomeraciones en los mercados y en los paraderos y se hacen reiteradas campañas
que van cambiando según el momento, el tiempo y el departamento, entonces podríamos, eso sumado con las vacunas y la vigilancia del virus, tener un efecto más rápido. Seguimos con problemas para conseguir camas UCI, se han desocupado camas hospitalarias, que esa es la consecuencia de la vacuna, pero seguimos con el problema de que no hay camas UCI. Eso es impresionante, nosotros necesitamos mínimo para el estándar internacional, para 32 millones de personas, 3.200 camas. Y 4 ministros de salud y 14 meses de pandemia no han podido hacer que tengamos 3.200 camas. Eso es para que uno se dé cuenta de la incompetencia que existe a nivel del ministerio. Y ya el liderazgo ya es patético ver que en el Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, hacen un consejo participativo y los ministros de otros sectores en contra de la Constitución, que dice que el responsable del sector es la persona a la que se le ha confiado. El ministro de la cartera. Dice el artículo 119 de la Constitución. ¿Qué hace el ministro de Energía diciendo cosas sobre vacunas? Sí, pues lo que pasa es que no sirve para nada. Han agarrado esa moda de que cada cierto tiempo salen 2 ministros como si estuvieran jugando fulbito y se hacen cambios, y entra el ministro de Producción, entra el ministro de Cultura, entra el ministro de Educación a hablar de la pandemia. Es una guachafería, creo yo. Lo que pasa es que en honor a la verdad, ¿no es cierto?, quieren hacernos creer que trabajan en equipo. Pero si alguien... Yo creo que quieren hacernos creer que trabajan. Eso es inconstitucional. Es inconstitucional que si ellos no son responsables de lo que pasa en el sector salud, es como cuando el ministro manda a un asesor como el vocero del ministerio. Ese señor, cada palabra que dice no tiene ninguna responsabilidad, ni administrativa, ni penal, ni nada, porque él no tiene funciones, más que decirle al oído al ministro para aconsejarlo. Él no es viceministro, no es director de inmunizaciones. Entonces, imagínense pues, el ministro se deja quitar la vocería del sector que le corresponde según el artículo 119 de la Constitución, ¿ya? Le corresponde a él y a nadie más hablar del sector, porque él es el responsable administrativo y político de ese sector, o al presidente, o al primer ministro, que es el vocero del gobierno según la Constitución. ¿Qué hacen los otros ministros? Ahí se da usted cuenta, ¿no es cierto?, que al doctor Ugarte ya no solo le pisan el poncho, tiene un camión volquete estacionado en el poncho, ¿no? O sea, cualquier ministro habla de salud. De su sector. Y él manda una asesora como vocero del ministerio, un vocero ¿en qué documento está designado asesor? ¿En qué sitio aparece que el asesor tiene esas funciones? Es verdad. No, esto es un escándalo, por eso digo, y el Ministerio Público mira como una lorna, ¿no? La Defensoría del Pueblo debería de actuar en principio de oficio, ¿no? Ante esto, que evidentemente... Ellos miran como si fueran los recogebolas en un partido de fútbol. Sí, pues. Eso. Mire usted lo que acaba de pasar con las vacunas, que con las jeringas vacías. Eso es lo que justo le quería preguntar. Si era cierto. Ya se estableció que sí era cierto. Pero dice que hay un error humano. Eso es lo que dicen. Bueno, fíjese, entonces, ¿sabe qué? Si usted no se acerque a las clínicas ni a los hospitales cuando falte 1 hora para cerrar el turno el turno de los médicos ni de las enfermeras. ¿Qué le parecería esa decisión de la Defensoría del Pueblo? No se acerquen porque a las 7 de la noche están cansados, no se acerquen. No, pues, estamos hablando de profesionales con 5 años de estudio, con experiencia. Además, si a usted hacen la finta de que le ponen una jeringa con vacuna y le dan un certificado, pero no le han puesto la vacuna, eso se llama exposición al peligro. Y yo creo que en muchas personas, el cartón no tiene que sellar y firmar la persona que aplica la vacuna. Doctor, pero yo creo que hay mucho dolo. Yo creo que sí ha habido dolo en algunas personas. Son delitos contra la vida y la salud, son delitos que van de 8 a 12 años. Y el ministerio viene a decir que no, que fue un error humano. Oiga, un error humano en un cirujano le puede costar la vida a un paciente. ¿Y qué le va a decir al juez? Me fue, ¿sabe qué? Me había peleado con mi señora, discúlpeme, pues, la familia, discúlpeme. Doctor, pero usted sí piensa... Los humanos tienen responsabilidad
política administrativa y sanitaria. Doctor, ¿usted piensa entonces como yo de que sí hay dolo, pero que se está tratando de encubrir este asunto de las jeringas vacías? Mire, por no hacer la investigación. Así no hay dolo, hay delito contra la vida y la salud, hay delito contra la fe pública por emitir un certificado falso y exposición al peligro. Y como es de un adulto mayor, peor, más años de cárcel. Entonces, ¿qué debería hacer el Ministerio Público? Disponer, pues, primero la investigación sumaria, y si realmente, o sea, la persona al final se declara colaborador, o sí, pues yo quería vacunar a mi sobrino, adentro. Adentro. ¿Qué sospecha usted? ¿Qué sospecha usted? Mire, una periodista, una colega suya, que tuve la gentileza de escuchar, había llevado a un familiar la primera vez y la segunda vez. Esta segunda vez, después del escándalo, el protocolo era totalmente rígido y totalmente distinto. O sea, cuando la gente vigila, el Estado funciona. Por esa razón es que una de las tareas más importantes en la política peruana es crear una verdadera sociedad civil, como es en Europa. ¿Acaso el contrapeso en Europa, la sociedad civil dirige el país, el Estado administra? Acá no, en América Latina y en el Perú no, el Estado dirige el país, el Estado administra, el Estado hace todo, y la gente cree que con una norma nueva, como una constitución nueva, ya, ahí se cambia todo. O sea, eso no sucede en ninguna parte del mundo. El verdadero cambio es cuando la sociedad civil se convierte en el contrapeso del Estado, ¿no? Doctor, ¿y qué sospecha usted con este caso de la jeringa vacía? ¿Que se está traficando ya? ¿Que hay un mercado negro ya de del mismo personal de salud? Mire, ¿qué cree usted? No, pues nosotros no podemos decir eso, y más aún si yo soy clínico detective. Claro. En mi profesión. Pero se presta para la especulación, ¿no? Si fue para tráfico, o fue simplemente levantarse 2 dosis para un familiar que todavía no le toca, ¿no? Un sobrinito, pues, ¿no? Que tiene 25 años y no le toca hasta octubre, noviembre, ¿no? ¿Usted cree que los de 25 años le va a tocar en octubre, noviembre, que del año 2026? Así como van. Estamos con una excelente provisión de vacunas, y cuando cierren el contrato con Sputnik va a ser distinto. ¿Usted cree que vamos bien? Entonces, en el proceso de vacunación, ¿usted cree que vamos bien? Lo más gracioso es ver a los analistas que hablan de un partido de fútbol, imagínese usted un partido de fútbol que se transmitiera por fotografías. Ya, pues, claro. Usted narra la fotografía. No, la realidad es dinámica, es como un partido de fútbol. O sea, en el segundo semestre van a aparecer otras vacunas, básicamente de partículas, más baratas, porque ya va a haber mercado más holgado. 2, van a aparecer las vacunas por vía nasal, que usted va a comprar la vacuna, que se están probando 2 en Australia. Va a aparecer un fármaco que usted compra 10 tabletas en la farmacia, se va a su casa y el COVID desaparece porque es realmente un matavirus, ¿no? Entonces, en el segundo semestre van a pasar muchas cosas en relación a COVID. Ya ha visto usted que el socio de Pfizer, me parece que es BioNTech, alemana, ya hizo un convenio con una fábrica china para que le produzca 2 billones, o sea, 2.000 millones de dosis de vacuna con su tecnología, pero hecha en esa fábrica china, que es lo que yo mencioné la vez pasada, que lo mejor era que estas grandes fabricantes contrataran a las fábricas más grandes en China y la India para hacer vacunas, y con eso surtíamos. Eso era mejor que liberalizar las patentes. ¿Usted cree entonces que el proceso de vacunación va bien, por lo que puedo escuchar? Mire, el proceso de vacunación iba mejor cuando era por instituciones. Cuando de salud vacunaba a la gente de salud, la marina a la marina, el ejército al ejército, y el ministerio solamente a los que no estaban institucionalizados. Chapó todo el ministerio por una mala interpretación del modelo chileno, y tenemos sitios donde hay poca gente y nadie sabe qué pasa con las vacunas que se descongelan. Sería bueno una vigilancia de la prensa, o de la Defensoría del Pueblo, o del Ministerio Público, o del Colegio Médico, de la Federación, pero parece que están hipnotizados con las elecciones. Y hay sitios donde hay un desmadre, pues, de gente, ¿no?
colas sin distancia, gente molesta, claro. etcétera, etcétera, la gente apelotonada, ya, y eso porque está mal organizado, pues. Era mucho mejor la organización cuando estaba institucionalizado. Por ejemplo, a mí me vacunaron en el colegio médico, pero el ministerio solo puso las vacunas según una camionetita y Salud hizo todo. Fue perfecto, sin ningún problema. Entonces, el ministerio, si el ministerio tiene un problema de liderazgo y de incompetencia, ¿qué esperamos que haya en lo que es gerencia, que es la organización de un proceso de vacunación? Entonces, es imperfecto porque ellos decidieron cambiar el modelo y la pregunta, ¿por qué decidieron cambiarlo? Se estaba yendo bien. O sea, ¿por qué decidieron cambiarlo? Cuando Chile, la OMS lo ha puesto como ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí, porque pues. Chile se compró, decían, no, Chile vacuna un montón. Oye, no seas tonto, mira bien con qué vacuna. Chile compró una vacuna que se ponía cada 14 días, o sea, en 28 días nosotros poníamos 100.000, Chile ponía 200.000. Pero la vacuna chilena en Chile Sinovac solo protege 50%. O sea, usted vacuna 200.000, pero se le van a enfermar 100.000. Entonces, por eso es que han reventado, han tenido que cuarentenar Chile, o sea, cuidado. Sí, pues, fallaron ahí. Analizar bien las cosas no se copian así. Pues imagínese pues si le prestamos a usted, señor Bravo, un terno del gordo Ferrando. Pues. No, pues me queda muy holgado ya, pues demasiado ya. Le queda muy bravo, pues. Doctor, no quiero que se me escape esto porque lo comenté hace un rato. ATU ha dicho de que hay muchos paraderos que son focos infecciosos de COVID, pero nosotros teníamos, digamos, la percepción de que en los paraderos, siendo sitios abiertos, no había tal posibilidad de contagio. ¿De qué depende entonces para nosotros pensar de que un paradero es un foco de contagio? ¿Usted qué opinión tiene con respecto, digamos, de su visión médica? Depende de la aglomeración. O sea, la aglomeración. Si hay aglomeración, así estén en la calle, puede haber contagio. Las aglomeraciones solo son en dos sitios, básicamente. En los mercados y en el transporte público. Esos son los lugares de las aglomeraciones. A pesar de que un paradero a priori pareciera ser un sitio abierto y ventilado, también puede haber contagio entonces. Sí, por supuesto que puede haber contagio por la cercanía de las Ok, por la cercanía. Más aún si ahora se sabe que, imagínese una persona estornuda en una cola y no tiene el visor de plástico puesto porque se lo va a poner recién adentro del tren o adentro del metropolitano, por más que tenga sus dos mascarillas, y esos casos en que alquilan los visores. Alquilan los visores. A la gente cuando ya no va a usar la mascarilla le tienen que arrancar los elásticos. Y botarla. Hay gente que recoge de la basura mascarillas y las recicla. No para ellos, ¿verdad? Peor no, en este país puede pasar ese tipo de cosas. Si van a botar a la basura un frasco de ivermectina, por favor, córtenlo con una tijera. Háganle un hueco con un cuchillo, porque eso lo recoge la gente. Y lo llena con cualquier cosa. Venden ivermectina falsificada en cualquier sitio. O sea, romper la mascarilla, desechar los frascos. Romperla no, porque tiene un problema, se puede clavar el fierro del compresor de la nariz. Hay que arrancarle los elásticos y a los frascos de ivermectina o de algún otro producto importante para el COVID hay que picotear el frasco de plástico. ¿No? No me puedo realmente imaginar a gente inescrupulosa que recoja las mascarillas de la basura para volverla a vender. Es lamentable que esto pase. En China descubrieron 21 bandas de falsificación de vacunas. En México descubrieron una banda que falsificaba solo Pfizer, porque es oro en polvo, pues Pfizer. Y aquí también han encontrado, la vez pasada salió, lo que pasa es que son noticias pequeñas, fugaces, también una banda de falsificadores. Qué barbaridad realmente. Nada, doctor, muy amable como siempre por conectarse con PBO a través de PBO Mediodía. Muy amable como siempre. Gracias. Encantadísimo de estar con el PBO. Gracias. Un saludo, señor Bravo, muy amable. Gracias, hemos estado en contacto con el doctor Solari y me he quedado de verdad impactado por esto último que me ha dicho, porque de verdad me lo pude haber imaginado, pero digamos no lo pensé. Y el doctor me comenta de que hay gente que recoge la mascarilla para revenderla. Y él recomienda que rompan el elástico, igual con los frascos de medicina, con ivermectina. En líneas generales con todo lo que tenga frasco,
Porque yo sí tengo ese ejercicio, por ejemplo, de cortar la botella de champú, de hacerle hueco a todo lo que tenga, digamos, algún recipiente que después pueda ser falsificado. Bueno, lamentablemente en el Perú hay gente inescrupulosa, como en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, parece que están vendiendo las mascarillas de manera reciclada. De verdad que me parece una barbaridad. Vamos a ir a una pausa aquí en PBO Mediodía. Ya sabes, si necesitas vender un inmueble o terreno, Mac es tu solución. Mac vende. Mac tiene 35 años de trayectoria inigualada en ventas. Mac vende tu inmueble residencial, comercial o industrial. Mac te brinda un alto nivel de asesoría para que concretes tu venta. Mac vende. Contáctanos hoy, apunta a www.mac.com.p o llámanos al 242-5625 o escríbenos al WhatsApp 9800-200-78 9800-200-79. Mac vende soluciones inmobiliarias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,